Estuve leyendo un libro de medicina china que se llama Una trama sin tejedor, de Ted Kapchuk, que habla de la filosofía china y explica un poquito los conceptos básicos para la mente occidental. Quería llevar esto y aplicarlo a la música, más particularmente el tema de la polaridad. Por eso elegí el libro este y la canción Lilium de Elfen Lied. Voy a hacer un resumen rápido de lo que dice en el libro. En China, las artes se nutrieron del mismo pensamiento naturista y taoísta que alimentó la filosofía. Expresan ideas de equilibrio, armonía y cambio representadas en el yin y el yang. Esto es un principio universal observable. La música occidental lo tiene en cuenta desde su propio punto de vista, a su manera. Siguiendo con los chinos, en el libro propone un ejemplo. En la pintura de paisajes, específicamente en el paisaje de montaña de Guangzhou, podemos ver este principio del equilibrio y flujo. Según el autor, el cuadro es como el símbolo taoísta conteniendo yin y yang, en proporciones precisas, interactuando constantemente y transformándose lo uno en lo otro. Este principio lo podemos ver en la canción de Elfen Lied, que es una canción que está muy buena, que a mí me llamó la atención antes siquiera de conocer el anime. Y podemos diferenciar dos partes, vamos a llamarle parte A y parte B. La parte A es menos enérgica y tiene más tensiones, y la parte B es más fluida y es más enérgica. Podemos observar que hay un contraste al igual que en el cuadro de Guangzhou. Siguiendo la analogía, podemos profundizar en lo que se ve en el cuadro. Podemos ver el equilibrio entre algunos aspectos en cuanto a, por ejemplo, movimiento. Vemos que lo estático convive con lo dinámico. Lo estático serían las montañas, las casas, y lo dinámico sería el agua y la gente, por ejemplo. Lo lento y lo rápido. Lo lento serían los árboles y lo rápido la niebla. Con respecto a la luz, lo oscuro y lo claro. En cuanto a los estados, lo sólido y lo líquido. Al mismo tiempo, cada unidad contiene yin y yang. Volviendo a Lilium, podemos profundizar un poco los elementos que contiene que contrastan. Por ejemplo, en la parte A, la energía es más oscura porque hay más tensión, porque le cuesta arrancar al tema. Hay reposos y va descendiendo hacia lo más grave. En cambio, en la parte B, la melodía va ascendiendo, no se traba, fluye más, va más rápido, hay poca tensión, es más enérgico. En lo rítmico, la parte A es un poquito variado en el tema de la duración de cada nota, de las figuras. Y en la parte B es todo más chato, todo igual. Tema armónico, en la parte A todos los acordes son cercanos, o sea, están a un tono o un semitono de distancia y hay algunos ciclos de quintas. En la parte B es casi todo ciclo de quintas. Esto le da una sensación de continuidad y como que pide resolver y resolver y resolver. En cuanto a la melodía, la parte A tiene pocos saltos y la parte B tiene un montón de saltos. Eso le da más dinamismo también a la melodía. Y con esto, no sé, ¿qué concluimos? Con esto, ¿qué podemos concluir? En cada melodía, armonía o canción hay signos que cuando están equilibrados definen belleza. Y si no se encuentra esta polaridad, es posible que no la estemos viendo en realidad. Siempre todo está equilibrado, entonces probablemente se equilibre en otro lado, se equilibre por fuera del tema. Por ejemplo, si hacemos o escuchamos un tema que suena muy fuerte o es muy intenso, eso va a hacer que se equilibre haciendo que el oyente se vaya y busque el silencio. Esto quema hasta el culo.